¿Cuál es la constante? ¿Cuál es la constante? La constante de las leyes es que regulan una relación específica. Por ejemplo, yo les decía, código de comercio. El código de comercio, ¿para qué va a servir? Se los voy a mandar por escrito en un PDF para que lo puedan leer. Pero el código de comercio, ¿para qué les va a servir? Para regular una relación. ¿Entre quién? ¿Entre mi papá y mi hermano? No, obviamente no. Código de comercio. ¿Qué creen que va a regular el código de comercio? Pues la relación entre comerciantes. Entonces, por cierto, estas ramas del derecho van a tener una ley particular. Por ejemplo, en derecho civil vamos a tener el Código Civil. En derecho civil vamos a tener el Código Civil. En derecho civil, en derecho fiscal, perdón, vamos a tener el Código Fiscal de la Federación, CFF, le voy a poner. Vamos a tener el Código Fiscal de la Federación. En derecho familiar es muy interesante porque les acabo de decir que realmente el derecho familiar está dentro del derecho civil. Toda la regulación de la familia está también en el Código Civil. ¿Y a qué me refiero cuando digo que toda la regulación de la familia está en el Código Civil? En el Código Civil va a decir que se entiende por matrimonio. Matrimonio es la unión, por lo menos hasta el día de hoy en nuestro estado, dice que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para poder desarrollar su vida. Ese es el concepto de matrimonio que tenemos actualmente en nuestro Código Civil jalisciense. ¿De qué va a hablar también el Código Civil hablando de temas de familia? Pues obviamente va a hablar de temas de divorcio. Cuando dos personas decidan concluir con su relación matrimonial, va a ser suficiente con que una sola de ellas quiera divorciarse y ¡vámonos! Por cierto, así lo dice actualmente. Anteriormente, hace algunos años todavía, tú tenías que comprobar alguna causal de divorcio. Que te pusieron el cuerno, que abandonaron la casa, que quién sabe qué. Actualmente ya no. ¿Por qué? ¿Por qué actualmente ya no? Porque el Código Civil, que es la ley relevante en esta rama del derecho que estamos hablando, ya no lo dice, ya no lo necesita. Se modificó el Código Civil, se reformó el Código Civil en relación a, por ejemplo, el divorcio. Todos los temas que tienen que ver con derecho de familia. Por ejemplo, derecho mercantil. ¿Cuál es la ley relevante en derecho mercantil? El Código de Comercio, que ustedes ya me dieron su opinión sobre el Código de Comercio. Código de Comercio. Luego, en derecho laboral a mí se me hace un ejemplo muy bueno porque es muy fácil de entenderse. ¿Cuál va a ser la ley que regule, que sea la ley marco, la ley importante, si estamos hablando de derecho laboral? Esta yo creo que todos se la deben de saber. La ley marco sería la Ley Federal del Trabajo. Que por cierto también se las mencioné, en mi lista. ¿Sale? Y bueno, 3 minutos con 49 segundos nos da perfecto tiempo para hablar sobre el último tema. Y con esto estoy terminando mi introducción al derecho. ¿Sale? Último tema que vamos a mencionar sobre toda esta introducción al derecho, que por cierto les voy a dejar una actividad, les voy a dejar una tarea sobre esto. Esto ya lo voy a borrar. Todo súper bien. Qué maravilloso. Mancha un poquito esto, pero pues ni modo. Así es la vida. Ya va a ser viernes. No he dormido nada. Bueno. Último tema para poder entender entonces qué onda con esto del derecho. Sistemas jurídicos. Último tema, sistemas jurídicos en el mundo. Sistemas jurídicos en el mundo. ¿Qué es esto de un sistema jurídico? Ya estudiamos qué es el derecho. Ya estudiamos las fuentes del derecho. Ya estudiamos la división de poderes. Ya estudiamos el concepto de ley, el concepto de jurisprudencia
y la clasificación del derecho. Resulta que cada país, resulta que cada estado es soberano o es libre de poder aplicar su concepto de derecho como él quiera. Cada país puede decir, ¿sabes qué? Yo considero que la aplicación del derecho en el mejor beneficio para mi propio país debe de ser de esta manera. Todos estamos de acuerdo en que tenemos estas fuentes de derecho, en que en el concepto de ley, en el concepto de jurisprudencia, hay leyes en todo el mundo, en eso sí estamos de acuerdo, pero el esquema o la estructura es diferente en cada país. El esquema o la estructura es diferente en cada país. Y esos esquemas o esas estructuras se llaman sistemas jurídicos. ¿Sale? Sistemas jurídicos. En el mundo occidental, del cual nosotros formamos parte, existen dos sistemas jurídicos. Hay dos sistemas jurídicos que son los más importantes y los más relevantes. ¿Sale? Uno es el sistema romano. Y otro es el Common Law System. Sistema romano, de hecho el nombre completo de este es Sistema Romano Germano Francés, ¿no? Sistema Romano Germano Francés. Y este otro es el Common Law System. Adivinen de dónde son y de dónde surgen cada uno. Pues está bien fácil, ¿verdad? Este surge de México, por eso se llama romano, porque surge de México. No, pues no, ¿verdad? Obviamente no. Se llama romano porque surge de Italia. Y si les digo que es romano, germano, francés, pues ¿de dónde surge? Surge básicamente de Italia, de Alemania y de Francia, que básicamente es Europa continental, ¿sale? Europa continental. El Common Law System, pues nada más porque el nombre está en inglés, pues adivinen de dónde surge. Surge de Inglaterra. Entonces, Common Law System, cada país tiene su propio sistema. Y entonces, en el mundo occidental, realmente nada más hay dos grupitos. En el romano tenemos, por ejemplo, Italia, obviamente, Alemania, Francia, también aquí está España y muchos otros. Como les acabo de decir, básicamente Europa continental, o sea, lo que está en Europa, en el continente. Y el Common Law System, pues adivinen quién es, pues Reino Unido, UK. ¿Qué otro país, adivinen, les suena que está ahí? Pues obviamente USA, Estados Unidos. ¿Qué otro país está aquí? Australia, obviamente. Y entonces el sistema o la manera de entender el derecho en estos países son distintos. ¿Por qué nos debe de importar a nosotros eso? Porque la manera de hacer negocios en estos dos grupos de países también va a ser distinto. Adivinen dónde va México. ¿Dónde pondrían ustedes a México? ¿En el sistema romano o en el Common Law System? Obviamente, aquí va. MX. Y toda Latinoamérica, toda la América Latina. ¿Por qué? Esta es una cuestión evidentemente histórica, Si el sistema romano se generó de Europa continental y estamos diciendo que aquí está España, pues entonces obviamente México también forma parte de este sistema. Si decimos que el Common Law System surge del Reino Unido, pues es evidente que Estados Unidos también va a ser parte de ese sistema porque históricamente Estados Unidos surgió del Reino Unido. ¿Sale? ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las características importantes? Ya casi se van a cumplir los 10 minutos y de hecho con esto ya voy a terminar.
Y la tarea y el ejercicio, se los voy a mandar en un PDF. Realmente es una tarea, entonces no se los voy a mandar mañana viernes. Se los voy a... Ay, miren, ¿cómo se llama? Ya les dije cuando estoy haciendo el video. Estoy haciendo el video ahorita en la noche, imagínense, es medio nochecito. Ya me descubrí. Entonces, la tarea se las voy a mandar el sábado, ¿sale? Se los voy a mandar el sábado y de hecho se va a entregar en una semana todavía. Entonces van a tener una semana para hacer la tarea, ¿sale? Pero entonces, bueno, ¿cuáles son las diferencias relevantes en estos dos sistemas? Un sistema es más escrito, un sistema es más oral. En un sistema, la fuente del derecho más importante es la ley, y en otro sistema, la fuente del derecho sumamente relevante es la jurisprudencia, ¿sale? Y eso nos va a dar una visión distinta de negocios, porque mientras que en los países de una cultura romanista tratan de hacer las cosas de una manera sumamente formal, en los países de una cultura de common law system no son tan formales, no son tan formales. Aquí es por escrito, aquí no es por escrito. Y nuevamente es una cuestión cultural, es una cuestión cultural. ¿Quiénes son más formales? ¿Los italianos o los americanos? Hasta nosotros. Por ejemplo, yo ahorita estoy con ustedes dándoles la clase con un saquito. ¿Por qué? Porque trato de ser formal en respeto a ustedes, porque trato de darles cierta formalidad a la clase. Si probablemente estuviéramos en Estados Unidos, daría igual, o sea, no se necesita. Así también cuando nosotros hacemos negocios, ¿sale? Pero vamos a hablar con mayor detenimiento de esto. Le vamos a dejar aquí. Y lo que sí es que les voy a mandar un pequeño resumen en un PDF con mi concepto de las leyes que les dejé. Ustedes me mandaron su opinión sobre las leyes que yo les envié. Ahora yo les voy a mandar mi opinión, para que lo guarden en sus notas. Respondiendo a la pregunta que hice, ¿cuál era la constante? Que todas las leyes regulan una relación específica. Por ejemplo, el Código de Comercio regula una relación entre comerciantes. El Código Civil regula una relación entre particulares. La Ley Federal del Trabajo regula una relación entre obrero y patrón, etcétera, etcétera. ¿Sale? Estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo la semana que entra. Muchas gracias.